Amados hermanos, que Dios les bendiga mucho. Quería compartir esta porción de la palabra, la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Una hermosa porción de la palabra del Señor. La epístola de Pedro dirigida a los expatriados de la dispersión, amén, creyentes, cristianos como nosotros, expatriados, estaban fuera de sus casas. En este caso nosotros estamos dentro de nuestras casas, amén. Pero esta elección de Dios sobre estos hombres, mujeres, amén, que en ese tiempo estaban siendo perseguidos y pasando un mal momento en sus vidas, amén, era por el Espíritu de Dios. El Espíritu del Señor los había santificado, los había separado del mundo, amén, con un propósito, para obedecer a la palabra, sujetarse a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, y ser rociados con la sangre de Jesucristo, esa sangre preciosa, amén, que cubre nuestras vidas, que nos santifica, que nos purifica, que nos limpia de todo pecado, amén. Esa sangre que el Señor vertió en la cruz para que nosotros podamos ser salvos. Por esto Pedro le estaba diciendo a estos hermanos, como nos está diciendo en esta tarde a nosotros, amén, que la gracia, ese favor inmerecido de Dios, esa bendición y la paz, esa paz que trae al alma, el saber que Dios nos ha elegido para salvación, nos ha escogido para salvación, y que esa sangre preciosa de Cristo nos sigue cubriendo, nos sigue protegiendo, nos sigue santificando y bendiciendo, se multipliquen, o sean multiplicadas, amén. Y claro, Pedro prorrumpe en una bendición a Dios, ¿no? Bendito. En la primera carta de Pablo a los Corintios, él también, amén, bendice a Dios, bendice a Dios. Nuestra vida tiene que bendecir a Dios, amén, en todo sentido, no solo de palabras, sino también de hecho, hermanos, amén. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, dice, nos hizo renacer para una esperanza viva. No hay forma de llegar a los cielos si uno no renace, amén. El Señor le había dicho a Nicodemo, tendrás que renacer. ¿Cómo renacemos a esta nueva vida en el Señor? Esta es una obra espiritual, es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Y hemos renacido a esta esperanza viva, una esperanza que tiene el creyente, es una esperanza viva, no una esperanza de pobre, una esperanza cierta, amén, porque está basada en la fe y en la palabra de Dios, amén. Y esta esperanza viva es manifestada por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. ¿Ven? Si el Señor resucitó, también así traerá con Él aquellos que creen en Él, dice la palabra. Amén. Y también nos hace resucitar el Señor y renacer a esta esperanza para lograr una herencia incorruptible, dice, una herencia que no se gasta, ¿ven? Que no se termina, ¿ven? Incontaminada, dice, pura, con ausencia de pecado, no hay pecado en ella, no hay corrupción, amén, incontaminada e inmarcesible, ¿ven? Una herencia que no se marchita, una herencia que no se termina, una herencia eterna en la presencia de Dios. Dice la palabra que está reservada en los cielos para nosotros, hermanos, para usted y para mí, ¿ven?
está reservada en los cielos. Y entre tanto el Señor nos guarda por el poder de Dios mediante la fe. Esta fe nuestra tiene que estar basada en la fidelidad de Dios, en las promesas de Dios. Somos guardados por el Señor, amén. Tenemos que tomar nuestras precauciones, tenemos que sujetarnos a las autoridades y más en este tiempo, amén. Procurar hacer las cosas bien delante de Dios y delante de los hombres, amén. Pero lo que nos guarda es el poder de Dios a través de nuestra fe, amén. Y esta fe nos lleva a alcanzar, dice la palabra, la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior. Si bien ahora nos gozamos en el Señor, nos deleitamos con la presencia del Señor, amén, esta salvación se va a completar cuando el Señor venga a levantarnos para llevarnos a su presencia y para estar eternamente en su presencia, para siempre, en el reino celestial. Dice la palabra, en lo cual vosotros os alegráis, nos gozamos. Pablo decía que tenemos que estar siempre gozosos, porque el gozo nuestro no es por las cosas que nos rodean, por las cosas momentáneas que podemos vivir, por las alegrías que podemos disfrutar, que no son tantas, amén, pero que le damos gracias al Señor por todas esas alegrías, amén. Dice, aunque ahora os alegráis, dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Los creyentes que estaban dispersados en ese tiempo estaban pasando por esa prueba. Una necesidad, una prueba del Señor. Hay tantos comentarios en este tiempo, tantos pensamientos, amén, y quizá no nos tengamos que detener tanto en esto, hermanos. Las cosas están pasando y las tenemos que tomar como están, no nos tenemos que conformar a ellas, pero sí nos tenemos que contentar cualquiera que sea nuestra situación, porque nuestra vida no depende de las cosas que suceden a nuestro alrededor, sino que depende de Dios, amén. Y si esta prueba la permite Dios sobre su iglesia, sobre el mundo, estamos en este mundo, amén, y aunque el Señor nos guarda, también el Señor Jesús nos advirtió que en el mundo íbamos a tener aflicción, pero que confiáramos porque Él había vencido al mundo, amén, y nuestra fe está puesta en el Señor en este tiempo, hermanos, amén. Dice, si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba esa fe, amén, dice la palabra que es mucho más preciosa que el oro. Mire cómo la considera, ¿no? El Señor, esta fe, una fe preciosa, una fe que no se consigue, no se compra, hermanos, amén. Es algo que nace en lo profundo de nuestro corazón, pero que es impulsado, ¿no? Es manifestada por el Espíritu Santo en nuestras vidas, amén. Pero esta fe se prueba, amén. Dice, aunque es perecedero, se prueba con fuego, amén, el oro, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Que cuando venga el Señor realmente siga encontrando esa fe que quiere de nosotros, de cada uno de nosotros, hermanos, amén. Yo siempre hago referencia al capítulo 18 de Lucas, ¿no? Cuando la viuda insistía ante ese juez injusto para que cumpliera, ¿no es cierto?, le hiciera salir el juicio favorable por las injusticias que le estaban cometiendo. De tanta insistencia él le concedió lo que le estaba pidiendo, ¿no? Y el Señor dice, bueno, si este juez que es un juez injusto escuchó el ruego de esta mujer, dice, cuánto más, ¿no? Vuestro Padre que está en los cielos no escuchará a sus hijos que claman a él día y noche, ¿no? ¿Se tardará en responderles? Y el Señor dice, no se va a tardar en responder. El Señor responde justo a tiempo siempre, ¿ven? Pero después sigue diciendo el Señor en ese capítulo 18 de Lucas, pero cuando vuelva el Señor, ¿hallará fe en la tierra? ¿No? Sí. Y a mí siempre me tocaron estas palabras, ¿no? Tenemos capaces de mantener nuestra fe incólume, seremos capaces de estar firmes en esta fe, más allá de las circunstancias que podamos estar pasando. ¿Será que cuando acabe todo esto seguiremos firmes en la fe? ¿Estaremos parados sobre nuestros pies, alabando y bendiciendo el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, que lo podamos hacer, hermanos, amén, que tomemos toda la armadura que Dios nos da, amén, a través de la palabra, a través de la oración, a través de alabar su nombre, a través de agradecerle por la vida, para que cuando acabe todo esto, esta fe la tengamos
la sigamos manteniendo, amén. Y no solamente hasta que todo termine esta pandemia, ¿no? Sino hasta cuando se manifieste nuestro Señor Jesucristo, hasta que cuando el Señor venga a buscarnos, ¿no? A levantarnos para ir a su presencia, amén. Dice la palabra, a quien amáis sin haberlo visto. Y esto también es una obra del Espíritu. ¿Cómo podemos amar a alguien que no vemos? Esto es algo espiritual, es algo que lo pone Dios en nuestro corazón, amén. Es decir, ese amor de Dios que fue derramado en nuestros corazones, amén. Y que realmente nos hace amar a Dios y nos hace ver lo precioso también al Señor. Para aquellos que creemos, Él es precioso, es hermoso, amén, nuestro Señor. Y esto es algo que tampoco, vuelvo a repetir, no se compra ni con todo el oro del mundo, ni con toda la fama, ni con todo el poder de este mundo. Solamente lo tenemos los hijos, las hijas de Dios que creemos en Él, amén, y que lo hemos recibido en nuestros corazones, amén. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Nos gozamos en el Señor, nos alegramos en el Señor. Y a veces esto, cuando lo queremos compartir, hay muchos que no lo entienden, no lo comprenden, ¿ven? Pero realmente este gozo es algo profundo, algo que brota desde las entrañas, desde las más profundas entrañas de nuestro ser, hermanos, ¿amén? Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El fin de todo esto es que alcancemos esa salvación, ¿amén? Que está reservada, que va a ser manifestada en el tiempo postrero. Que podamos mantenernos firmes en este tiempo, hermanos, que podamos seguir alabando y bendiciendo el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque hemos sido escogidos por Él, dice la palabra, amén, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, esa sangre que sigue teniendo el mismo valor, el mismo poder, porque Cristo vive, amén, esa sangre que está fresca, que sigue teniendo el mismo efecto que antaño, ven que ese mismo efecto que obró sobre sus hijos, sobre Pedro, sobre Pablo, sobre aquellos que estaban siendo perseguidos y pasando por esa prueba, ¿amén? Una leve tribulación, como dice Pablo, momentánea, amén, que no es de compararse con la gloria que los hijos de Dios ha de manifestarse. Que Dios los bendiga mucho, vamos a seguir orando, los extrañamos, amén, creo que una de las cosas que más extrañamos, lo estábamos comentando con Silvia, es justamente el compartir con nuestros hermanos, estar reunidos en la iglesia, alabando y bendiciendo el nombre del Señor, pero pronto esto va a pasar, amén. Que Dios los bendiga mucho. Quería, si está Silvia por ahí, amén, llamarla, amén, para que venga. ¿Está Silvia ahí? ¿Está Silvia? Mamá, Silvia. Ah, bueno, no puede venir ahora. Después le mando un saludito. Pero le mando un abrazo fraternal. Que Dios los bendiga grandemente, hermanos. Amén. Y pronto nos vemos. Amén. Pronto nos vemos. Que el amor del Señor, la gracia de Dios y la paz del Señor siga bendiciendo su vida y sus hogares. Que Dios los bendiga.